2016, seguida en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer y violencia sexual del Departamento de Quiché. A efecto de poder verificar la ubicación de la presente audiencia, nos encontramos constituidos en la Segunda Avenida 2-24, Zona 5 del municipio de Santa Cruz del Quiché, sede de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, instalación que cuenta con la herramienta de cámara GC. Procediendo a verificar la presencia de las partes, se encuentra por parte del Ministerio Público la licenciada Gloria Fabiola Ávila Rivera. Buenos días, honorable juzgadora. Buenos días a todos los sujetos procesales. Buenos días, licenciada. Está presente también el señor Benito de León Guzmán. Presente, señorita Rosa. Buenos días, señor. Su abogado defensor, el abogado Bernabé Ajanel Lainez. Buenos días, señorita juez. Buenos días a todos los sujetos procesales. Buenos días, abogado. Se encuentra presente la representante de la Procuraduría General de la Nación, la licenciada Nicole del Rosario Gómez Zacarías. Presente, honorable juzgadora. Buenos días a los sujetos procesales. Buenos días, licenciada. También se encuentra presente el licenciado Manuel Estuardo Itzek López, psicólogo del Ministerio Público. Presente, honorable juzgadora. Buenos días a todos los presentes. Buenos días, licenciada. Se encuentra también presente Pedro Domingo Toribio González, quien es técnico del Ministerio Público y va a apoyarnos en la base de inteligencia. Presente, honorable juzgadora. Presente también la niña María Fernanda de León Hernández, quien figura como la agraviada en el presente proceso. Ella en este momento no se encuentra en este lugar, sino que se encuentra en una sala distinto a este recinto, acompañada de los profesionales que corresponden. Vamos a darle la palabra a la licenciada Nicole del Rosario para que se pronuncie. Gracias, honorable juzgador. Nosotros, como Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento del artículo 252, artículo 1, 3 y 5 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, artículos 6 y 7 del Código Procesal Penal, le solicito que se me tome en cuenta como querellante adhesivo dentro del siguiente proceso, toda vez que pueda existir conflicto de intereses en la situación de la víctima, en este momento por existir un parentesco con el sindicado. De acuerdo al artículo 116 del Código Procesal Penal, solicitaría como querellante y representante de los intereses de la víctima. Solamente honorable juzgador. Gracias, licenciada. A la petición que hace la licenciada, le concedo la palabra a las partes para que puedan pronunciarse al respecto. Le dejo en uso la palabra a la fiscal del Ministerio Público. Gracias, honorable juzgadora. Esta fiscalía no tiene ninguna objeción a la solicitud de la representante de la Procuraduría General de la Nación. Gracias, licenciada. Le concedo la palabra a la defensa para que se manifieste con relación a la solicitud. Gracias, señorita juez. Efectivamente, el requerimiento hecho por el representante de la Procuraduría General de la Nación cumple el momento procesal oportuno según el artículo 118 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, esta representación no tiene ninguna objeción. Muy bien. Atendiendo a la petición que formula la representante de la Procuraduría General de la Nación, así como lo manifestado por los sujetos procesales por parte del Ministerio Público y el abogado de la defensa, así como lo establecen las leyes pertinentes en cuanto a las facultades y funciones que le otorga la ley a la Procuraduría General de la Nación, así como el artículo 3 de la Comisión Internacional sobre los Derechos del Niño, como el artículo 5 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que establece el principio del interés superior del niño. También lo regulado en el artículo 116, 117 y 118 del Código Procesal Penal. Considera esta juzgadora oportuno acceder a la solicitud que presenta a esta audiencia la abogada Nicole del Rosario Gómez Zacarías en relación a constituirse en el presente proceso como querellante adhesivo, para que pueda actuar de conformidad con las funciones que la ley le otorga y pueda ejercer los derechos e intereses de la niña María Fernanda de León Hernández, resolución que se imite de conformidad con los artículos anteriores mencionados
y de la misma los notifico a todos de conformidad con lo regulado en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Solo solicitando a la abogada Nicole del Rosario Gómez que nos pueda señalar la dirección para recibir las notificaciones respectivas. Muy bien, honorable juzgadora. Sería la Tercera Avenida, 0-31 de la zona 1 de Santa Cruz del Quiché. Gracias, licenciada. Se ha tomado nota de la dirección y los medios que usted ha señalado para recibir notificaciones. Vamos a proceder a realizar la audiencia programada para el día de hoy, solicitándole al psicólogo que apoye en la presente diligencia a efecto de poder trasladar las preguntas a la persona quien figura como agraviada en el presente proceso, quien va a rendir el día de hoy su declaración. Solicitándole al licenciado ponerse de pie y levantar la mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted en este caso, como psicólogo, apoyar en la presente diligencia en transmitir las preguntas que escuche de los sujetos procesales, sin agregar ni quitar nada, emitiendo estas preguntas de conformidad con la forma que pueda ser entendible para la niña? Lo prometo, honorable juzgadora. Muy bien. Puede bajar la mano. Si usted faltare a la verdad, puede en cualquier momento incurrir en algún delito que establece el Código Penal. Solicitamos su colaboración, licenciada, como se ha indicado, para que usted pueda trasladarle a la niña María Fernanda de León Hernández las preguntas que los sujetos procesales realicen. También, siendo usted la persona que va a estar cerca de la niña, le pido que si usted en algún momento detecta alguna enfermedad o alguna situación que le impide a la niña seguir con su declaración, me lo haga saber para que podamos tomar la decisión pertinente. Entonces solicito al licenciado que pueda entrar a la sala correspondiente para proceder a la diligencia. Muy bien. Buenos días. ¿Nos escucha, licenciado? Así es. Lo Muy escuchamos. bien. Buenos días para María Fernanda de León Hernández. Buenos días. Licenciado, ¿nos puede hacer favor de preguntarle a la niña su nombre completo? María, ¿nos puede decir cuál es tu nombre completo? Mi nombre es María Fernanda de León Hernández. ¿Cuántos años tiene? ¿Nos puede decir tu edad? ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años. ¿A qué se dedica? ¿Ella estudia o no estudia? ¿Estudias o no estudias o trabajas? No, yo solamente estudio. Licenciado, ¿le puede preguntar si ella es pariente de Benito de León Guzmán? ¿Tú eres pariente de Benito de León Guzmán como padre? Sí. Gracias, licenciado. Hemos escuchado que la persona que se encuentra del otro lado de esta sala ha manifestado que la persona que aparece como sindicado en el presente proceso es su señor padre, y que según el certificado de nacimiento de la niña se establece que el nombre del padre es Benito de León Guzmán. Según las leyes respectivas, la representación de los menores de edad la ejercen los padres, y en este caso, siendo el papá de la niña el sindicado del presente proceso, pueden existir conflictos de intereses en el presente caso, por lo que encontrándose constituido la Procuraduría General de la Nación en la presente carpeta judicial en representación de los derechos y los intereses de los menores de edad. Le pregunto en este momento a la Procuraduría General de la Nación si como institución da la autorización para que María Fernanda de León Hernández pueda rendir declaración en este momento. Sí, honorable juzgadora, nosotros como la Procuraduría General de la Nación damos el permiso correspondiente para que se proceda al interrogatorio. Muchas gracias, licenciada.
Con la autorización de la Procuraduría General de la Nación, vamos a continuar, licenciado. ¿Puede darle a conocer a María Fernanda de León Hernández el objeto de estar ella presente en este lugar? El motivo de que tú estás presente aquí para dar una declaración de lo que ha sucedido. Muy bien. ¿Le puede manifestar a la niña que siendo ella hija del señor Benito de León Guzmán, el parentesco que existe entre ellos, la ley le concede a ella el derecho de no declarar si así lo desea, o de poder declarar si así lo decide, ya que su declaración puede afectar un poco los intereses del señor Benito? Tú, siendo hija de Benito de León, pariente, tienes derecho de declarar o no en contra de tu papá. Así es. Le puede preguntar a la niña si va a declarar, qué decisión toma ella. Entonces, ¿quieres declarar? Sí, quiero declarar. Bueno. Muchas gracias, licenciada. En atención a lo que manifiesta María Fernanda de León Hernández, coméntele, licenciado, que se le amonesta simplemente para que pueda declarar sobre los hechos que se sigue en el presente caso. Entonces, ¿puedes iniciar de declarar? Ya te escuchamos. Bueno, todo ocurrió como en el 2016 más o menos, esa fecha es la que me recuerdo. Mi papá y mi mamá habían peleado, entonces mi papá regresó de trabajar y mi mamá no se encontraba en mi casa porque se había ido a quedar con mis hermanas a otro lugar, que era la casa de mi mamá, de mi abuela, perdón. Entonces mi papá llegó y él estaba borracho cuando él llegó y yo ya me encontraba acostada en la cama. Entonces él llegó y nosotros teníamos como pequeño juego. Yo nunca lo pensé mal, la verdad, pero mi papá me besaba en las mejillas y después me besaba en la boca. Entonces para mí era normal, yo pensé de que no era nada malo. Entonces él llegó ese día y me comenzó a besar en las mejillas. De ahí ya me besó en la boca, pero vi que él empezó a bajarse los pantalones y los boxers hasta las rodillas, y también me empezó a tocar y también me bajó mi ropa interior hasta las rodillas, y de ahí abusó sexualmente de mí. Esa fue la primera vez que pasó. De ahí escuchó que mi mamá había regresado de donde estaba, y como pudo se subió la ropa él y se hizo el dormido y se quedó dormido a la par mía. Por lo que yo vi, mi mamá no se dio cuenta de eso. Entonces fue algo muy extraño para mí, la verdad, pero no sabía qué hacer.
o qué decir. Entonces ya al siguiente día mi papá habló conmigo y me preguntó que si yo quería verlo en la cárcel o que si yo quería hacerle daño. Entonces yo, porque quería mucho a mi papá, le dije de que no. Entonces él me dijo de que no le tenía que contar a nadie lo que había pasado el día anterior, porque lo podían meter a la cárcel. Muy bien. Muchas gracias. Procedemos a conceder el tiempo a los sujetos procesales para que puedan realizar el interrogatorio correspondiente, invitándolos a que sus preguntas las puedan dirigir atendiendo a la edad de la niña María Fernanda de León Hernández. El tiempo es para la fiscal del Ministerio Público. Gracias, honorable legisladora. Licenciado Manuel, usted podría preguntarle a la niña cómo empezó el abuso, si ella recuerda las fechas en que el abuso comenzó por parte de su papá. ¿Podrías decir cómo inició el abuso y también mencionando las fechas la cual inició el mismo? Yo no tengo exacto la fecha en la cual se iniciaron los abusos. Solo recuerdo de que iniciaron cuando yo tenía más o menos 7 años. Más o menos ahí fue donde se inició el abuso por parte de mi papá. Gracias, licenciada. ¿Podría preguntarle qué es lo que ella recuerda que su papá le decía luego de abusar de ella? ¿Recordás algo todavía de lo que tu papá decía o hacía? Yo recuerdo de que él siempre me dijo de que si lo quería ver en la cárcel o que si lo quería o que si quería de que mi mamá me sacara de la casa si se enterara de lo que estaba pasando, y yo no quería que le pasara nada a mi papá. Entonces me pedía de que no le contara a nadie con respecto a lo que había pasado. Muy bien. Gracias, licenciada. Por favor, le puede preguntar a la niña si ella recuerda los lugares en donde trabajó su papá. ¿Aún recordás en los lugares donde tu papá trabajaba? Si trabajaba en tal parte o siempre que estaba contigo? Para cuando sucedieron los abusos, mi papá se encontraba trabajando en Pollo Campero. Me recuerdo porque él llevaba eso como su uniforme, entonces él ahí estuvo trabajando. También trabajó con un tuk-tuk. Le podría preguntar si el 5 de julio del año 2013 él ya no trabajaba en Pollo Campero o si trabajaba manejando el tuk-tuk que ella menciona. En la fecha 5 de julio, ¿todavía recordás si tu papá trabajaba en Pollo Campero? Sí, me recuerdo de que sí se encontraba trabajando ahí porque, como le dije, yo miraba que él andaba cargando lo de su uniforme y cuando llegaba a la casa y se quitaba el uniforme. Le puede preguntar, licenciado, si aparte de las fechas 6 de marzo, 28 de marzo del 2011, 5 de julio del 2013 y
6 de octubre de 2016, ¿ella recuerda alguna otra fecha donde haya sucedido también abuso por parte de su papá? Licenciado, ¿me podría usted indicar las fechas uno por uno? Para que yo le diga a la niña sobre... 6 de marzo y 28 de marzo de 2011. De las fechas, tu papá estaba contigo y podrías indicar cómo inició el abuso. Con respecto a las fechas, yo solo me recuerdo de esas fechas nada más, de que él abusó de mí, nada más esas fechas, no recuerdo otras más. Le pudiera preguntar si, bueno, como ella no está segura de las fechas, si las que dio anteriormente en su denuncia son fechas aproximadas entonces de lo que ella recuerda. Y anteriormente diste una declaración sobre las fechas y entonces recordás todavía si son las fechas que dijiste la declaración anterior. Sí, me recuerdo de que esas eran las fechas aproximadas de cuando cuando sucedió el abuso, pero sí, esas eran las fechas. No. Gracias. Licenciado, ella manifiesta que su papá la besaba en las mejillas y que también la besaba en la boca. ¿Le puede preguntar si para ella esto era como un juego o ella cómo lo veía ella? Tú decías que tu papá te besaba en la mejilla y luego en la boca. Entonces, ¿cómo mirabas tú sobre él, lo que él hacía? ¿Cómo notabas? ¿Cómo lo pensabas sobre lo que tu padre hacía contigo? Para mí siempre fue un juego, no lo vi como pareja ni nada, porque realmente yo no sabía que eso era malo. Él tenía la costumbre de agarrar y besarme las mejillas y de ahí la boca, pero no lo vi como algo malo, sino como un juego nada más. Es algo que para mí era normal, ¿verdad? De que mi papá hiciera. Pregúntele por favor si ella recuerda cuántos años tenía cuando este juego para ella comenzó, si comenzó cuando comenzaron los abusos o a qué edad más o menos recuerda ella, antes de los 7 años. ¿Tú recuerdas todavía a qué edad cuando tu padre inició sobre el abuso, si fue antes o después cuando tú tenías 7 años? Como lo mencioné ya, los abusos iniciaron cuando yo tenía 7 años. Licenciado, ¿le puede preguntar a la niña si ella sabe qué quiere decir la palabra eyacular? ¿Tú conoces, sabes el significado de la palabra eyacular? No. ¿Le puede preguntar si ella recuerda si cuando ocurrían los abusos su papá eyaculaba en ella? Tú decías que negabas que tenías poco conocimiento de la eyaculación, ¿verdad? Pero el momento que tu padre
hacía esos abusos contigo, él eyaculaba después del acto. Me recuerdo de que sí lo hacía. Mi mamá comenzó a enseñarme acerca de los cambios que uno como mujer sufría, y más porque yo ya presentaba en algunas fechas lo que era la regla. Entonces yo empecé a tener miedo de poder quedar embarazada. Licenciada, ¿me puede preguntar a la niña cuándo fue su primer periodo menstrual? ¿En qué tiempo empezó tu periodo menstrual? Más o menos como, no recuerdo la fecha exacta, como a los 10 años más o menos. ¿Me puede preguntar, licenciado, si ella ya tenía algún conocimiento, como lo mencionó, que su progenitora le habló algo acerca de esto? Entonces, si ella ya había tenido su primer periodo menstrual, ¿por qué no se embarazó? Tú conocías sobre todo lo que pasaba, ¿verdad? Decías sobre el abuso. Y entonces, en el momento de tu periodo de menstruación, ¿por qué motivo no surgió, no pasó el embarazo? Cuando yo inicié con mi regla, mi mamá me comenzó a dar clases, me empezó a enseñar acerca de los cambios que sucedían y que qué podía pasar, ¿verdad? Si pasaba algo malo. Entonces ella me explicó, ¿verdad?, de que yo podía quedar embarazada si tenía relaciones con alguien. Entonces a mí me empezó a generar mucho miedo. Entonces yo vine y se lo dije a mi papá. Entonces recuerdo de que se detuvieron un poco los abusos. Únicamente, licenciada. Muchas gracias. Únicamente, honorable legisladora. Muy bien, licenciada. Tiene la palabra la querellante. Gracias, honorable legisladora. Debido a que la Fiscalía abarcó la mayor parte del interrogatorio, para no cansar a la niña y agotarla en este tema, pues no tengo ninguna pregunta. Muy bien, licenciada. La defensa tiene la palabra. Muchas gracias, honorable juez. Esta representación de momento no tiene preguntas que hacerle a la menor de edad. Muy bien, licenciada. Habiendo concedido la palabra a los demás sujetos procesales y no habiendo más preguntas que realizar, le damos las gracias a María Fernanda de León Hernández por su presencia el día de hoy en esta sala para presentar su informe. Le pueden informar, licenciado, que su declaración ha finalizado. Gracias por tu declaración y que ya ha finalizado, ya ha terminado. Gracias, licenciado. Vamos a concederle la palabra a los sujetos procesales para que puedan manifestar si tienen algo más que agregar. Ministerio Público. Honorable legisladora, por parte de esta fiscalía, no hay nada más que manifestar. Muy bien, licenciada. La querellante. No, honorable legisladora. De parte del abogado de la defensa. Gracias, honorable legisladora. No tenemos nada que agregar. Muy bien. No habiendo nada más que diligenciar, procedemos a finalizar la audiencia cuando son las 11:23 en el mismo lugar y fecha. Sin nada más que agregar, pasen buen día.